Yo, trabajando en obra sanitaria en Junín, nunca pensaba que me iba a dedicar a la actividad sindical. Porque aparte de los 65 años del sindicato, tengo 55 años en la empresa. Y eso me ha dado una vasta experiencia de todos los procesos que me ha tocado transcurrir, tanto en épocas de dictadura como de gobiernos democráticos, y no me arrepiento de nada. Me he equivocado, como cualquier ser humano, y he acertado en algunas cosas. Lo que estoy orgulloso de poder haber llevado en valor a nuestro sindicato y tener lo que hoy tienen nuestros trabajadores y trabajadoras. Allá por el año 1867, como consecuencia de la fiebre amarilla, surge la inquietud. Buenos Aires es una ciudad muy pequeña, muy concentrada, y bueno, empieza el tema del sanitarismo en la Argentina. A través de los años se fueron dando distintas transformaciones y después nació lo que fue Obra Sanitaria de la Nación en su creación en el año 1912 por la ley 8889 del 18 de julio. En el año 1912 se crea la empresa Obra Sanitaria. No solamente a nivel nacional, sino a nivel sudamericano, a nivel mundial, una de las empresas líderes en materia de agua y saneamiento. Por eso damos la relevancia de que está atado y conectado el sindicato en sus 65 años con esta historia también de Obra Sanitaria, porque se nutre de emigrantes, de nuestros padres, de nuestros abuelos, una empresa que por eso hoy decimos que somos sanitaristas porque venimos de distintas generaciones, lo que dio origen a esta gran empresa. Yo soy tercera generación dentro de lo que hoy es nuestra empresa AISA en la actualidad. Si hay una característica del trabajador de obras sanitarias es el sentido de pertenencia, el tener la camiseta puesta. Han trabajado los abuelos, los padres, donde hemos estudiado. Muchos de nosotros terminamos las carreras universitarias trabajando en obras sanitarias. Conocí obras sanitarias de muy chiquito con mi papá. Mi papá trabajaba en el edificio Córdoba, lustraba pisos. Mi padre trabaja hace 40 años, con lo cual hace mucho que uno forma parte del sindicato, ¿no? En todos sentidos. Siempre estuvo muy presente en nuestras vidas de niños, ya sea en ir a buscar los útiles escolares, el guardapolvo. El esbato también es consecuencia de un gremio que se crean después del proceso militar del 55. La derrota del gobierno constitucional, en ese entonces la caída del general Perón a través del golpe militar del 55, fue creando a partir de ahí distintas organizaciones gremiales, entre las que se encuentra nuestra federación y el esbato. Antes de esto, la gente mayoritariamente, la que había en ese momento en obras sanitarias, estaban afiliadas a ATE y fundamentalmente a UPCN. El debilitamiento de las dos grandes centrales, que eran ATE y la UPCN, nos posibilitó que nosotros tuviéramos la oportunidad de formar nuestro sindicato, porque en aquel momento eran las dos organizaciones centrales más fuertes, que de alguna manera, como el área central de la empresa estaba en la capital federal, tenía un cierto grado de influencia. Y nos tenían a nosotros en esa organización como la seccional 26. En 1956, el 9 de abril, se crea primero la Federación Nacional, que surge de un grupo de compañeros en Rosario, que es la línea del litoral, que después durante muchos años también en la historia de la Federación tuvo una gravitación importante, Sindicato Rosario, Sindicato Santa Fe,
Sindicato Paraná, fueron impulsores y se fueron sumando a esa Federación Nacional compañeros del NOA, del NEA. Ulises Calegari y Edmundo Frassoni fueron los impulsores de esta federación por allá por los años 56. Y en el 57, el 21 de junio, se crea el ESBATO a través del compañero Guadalupe Morel, conjuntamente con otros compañeros que también venían accionando desde ese impulso que se le dio a la Federación Nacional desde Rosario a aportar también con su experiencia la creación del ESBATO. Hay un antecedente de un sindicato que fue poco tiempo, pero que fue un antecedente, que ni bien la FENTO se organizó y vio la necesidad de crear sindicato, unificar y generar la Federación Nacional, inmediatamente se crea el Sindicato de Lanús de Trabajadores de Obras Sanitarias. Ese es el primer antecedente de un sindicato en lo que es el territorio de la capital federal y Gran Buenos Aires. Y al otro año ya hay un congreso, el segundo congreso de la FENTOS, en donde en la calle Rivadavia y Aycoite se genera una asamblea y por unanimidad se crea el Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias en esa fecha. Y ahí se autodisuelve el sindicato Lanús y se integra a la nueva conducción del sindicato Gran Buenos Aires, que abarca otras localidades. Esa centralización hacía de que todo el tema salarial, el tema de la valorización de los puestos, de los trabajadores, fuera muchas veces con falta de equidad. Bueno, esto también da impulso a que el gremio, a partir de tener sus estructuras orgánicas y sus hombres en la conducción, le fueran dando forma a cómo se debía llevar adelante un proceso gremial en el aspecto laboral. Y esto da lugar que en el año 1958, por decreto 4431, se aprueba el escalafón único y funcional y móvil. Esa búsqueda de tener ese escalafón llevó a tener conflictos con la Casa Central que generaron resistencias y luchas a través de huelgas que se organizaban desde la FENTOS. Y se crea también, por decreto 4485, el 58, la Acción Social de Obras Sanitarias de la Nación. Este escalafón único, funcional y móvil tuvo como pieza fundamental a los compañeros Albini, Frassoni y Amancio López, que fue un escalafón que durante años tuvo vigencia y después se lo homologó a través de los distintos procesos de funcionamiento de la federación y insistir en los gobiernos para que le dieran realmente el carácter funcional que esto tenía. Esta lucha por el escalafón único y estaba también la lucha por un régimen de acción social. Antiguamente solamente se reconocía el embarazo de las esposas de los trabajadores. En el año 48 se crea el Policlínico Evita en José Hernández y Arcos, pero era muy deficitario. Se lucha por el escalafón único móvil, también se lucha por un régimen de acción social, que tendía a un régimen de salud para todos los trabajadores de obras sanitarias. Esto desemboca después en la obra social, que no es solamente un régimen de salud, sino tiene que ver con farmacia, proveeduría, turismo. Después del escalafón del 58, que duró un periodo bastante largo en la vida institucional de la empresa, logramos firmar el convenio colectivo 57/75. Para la época, y hoy inclusive, es un convenio que tiene muchísima vigencia. Marcó un quiebre dentro de la ley de convenciones colectivas de trabajo, de la 14250, que es la ley que regula a las convenciones colectivas de trabajo. Y en función de esto, yo era secretario gremial, fui elegido en el 70-71 en un congreso en la capital federal como secretario gremial de la FENTO. Y ahí empieza
mi carrera en el plano nacional, después de lo que me toca vivir en Junín, y tomé con un grupo de compañeros esto como un desafío propio. Es decir, si este escalafón que fue superador en un momento que no había nada, tendríamos que hacer un salto cualitativo y crear un convenio que realmente represente a toda la actividad del país. Busqué todos los convenios colectivos de empresas, Luz y Fuerza, Telefónico, Gas, y me puse a ver las distintas alternativas de cómo iban confeccionándose estos convenios y yo traspolar eso a nuestra actividad. Esto me dedicó meses de trabajo, inclusive no puedo nombrar una empresa líder en ropa de trabajo. Me dice, no te puedo dar, José Luis, el manual de especificaciones técnicas de la prenda porque te estaría entregando la patente. Bueno, pero deme los lineamientos, dígame en qué calidad, cuál es la humedad de la tela, cuántos hilos tendría que tener, hasta esos detalles más mínimos para que la gente tuviera una prenda confiable en función de eso. O sea, contemplaba todo lo que tendría que tener un convenio en esa época y en ese momento. Por eso, juntamente con los compañeros que también, si bien no estaba y después se incorporó a la federación y llegó como secretario general de la FENTO, el compañero Rubén Pereira, amigo de toda la vida, un hermano, él colaboraba conmigo en ese grupo de trabajo, más otros compañeros, y día a día estamos de la mañana a la noche tipeando en la máquina artículo por artículo hasta que pudimos lograr esta pieza que fue importante. El convenio de consulta de siempre, toda la vida, fue un convenio estuvo muy actualizado, tenía una visión bastante moderna, ¿no? Pensemos que estamos en el 75, nos encuadró a los trabajadores, nos puso en nuestras verdaderas categorías. Me parece que es el puntapié inicial para sentirnos trabajadores de la empresa Obras Sanitarias. Hace 28 años que estoy en la empresa. Mi papá trabajó en Obras Sanitarias. Empecé a trabajar en Caballito el 2 de enero de 1975. O sea que ya voy para 48 años en esta querida empresa. Nuevamente otro golpe de Estado, el del 76. Se intervienen las organizaciones gremiales, las empresas, los sindicatos, las federaciones, las obras sociales. Fue una etapa muy triste, muy dura, para todo el movimiento obrero argentino. Sacan un decreto de provincialización y municipalización de los servicios en el año 80. Desguazaron prácticamente la histórica obra sanitaria de la nación, dejando nada más circunscrita la capital federal y 15 partidos del Gran Buenos Aires. Y los servicios en el interior se quedaron sin apoyo tecnológico, sin una economía para poder sustentar las necesidades básicas que tenía que tener un distrito o un servicio, y sin capacidad técnica de personal. No se pensó en preparar al personal para sustentar los servicios de agua y cloaca en el interior. Se cortó de cuajo porque la economía superaba lo que era un concepto político. Lógicamente, esto rompió el equilibrio entre la federación y los sindicatos porque ya no era lo mismo tener un convenio único en todo el país que volver a empezar a pelear en un proceso adverso de que se pudiese aplicar este convenio colectivo en los municipios, en las provincias o en sociedades del Estado que se creaban a nivel provincial. Fue una ruptura de ese sentido de pertenencia, porque para nosotros Obras Sanitarias de la Nación era toda una identidad. A mí me tocó un hecho en particular, pelear el tema de que también querían romper el eje entre Capital Federal y la provincia de Buenos Aires.
mandé una nota planteando el tema de que no estábamos de acuerdo los trabajadores de que esto se rompiera el vínculo entre capital y provincia, y argumentando un tema muy técnico que vale hasta el día de hoy. Los servicios son indivisibles porque el servicio nuestro es integrado, el bombeo de los ríos subterráneos, estaciones de elevadores, entran de la provincia a la capital y de capital a provincia, o sea que prácticamente era un tema imposible de poder concretar y llevar adelante. O sea que eso se pudo neutralizar y seguimos trabajando y luchando hasta poder llegar al proceso de normalización institucional del país en el año 1983. Y yo creo que todo esto son etapas preparatorias para lo que pasó. Todo lo malo del Estado. Y pasamos de que el 70% de la sociedad apoyaba a las empresas del Estado a un 70% que quería privatizar. Es decir, nos ganaron los neoliberales una batalla cultural. Se inicia el proceso de normalización del sindicato y me toca a mí enfrentar el proceso electoral en Capital. Y se hace la asamblea en la Federación de Vox, donde competíamos con la lista blanca de Luciano Porto, la azul de Juan Villavicencio, la lista celeste de Ítalo Montanaro, la naranja U de Juan Matra y la verde que encabezaba yo como secretario general. Había compañeros que no eran militantes, pero nos veían como un cambio, una renovación. Evidentemente yo era el extraño, porque toda esta gente y compañeros tenían militancia y trabajo realizado en la capital federal. O sea que yo, si bien tenía experiencia en el orden nacional a través de la federación y me conocían ya en el ambiente acá en Capital Federal, pero era el novato que iba a pelear contra toda una estructura histórica que venía manejándose a través de los años en el Sindicato Capital. Yo creo que la participación femenina en ese momento fue muy importante. Yo recuerdo que a las mujeres les costaba mucho la participación gremial. Fue todo un cambio. Lingeri les abrió una posibilidad de pensamiento nuevo. No les gustaba mucho el sindicalismo anterior. Se necesitaba una nueva forma de ver el sindicalismo y yo creo que en ese momento se da. Fuimos a esa asamblea y las mujeres fueron las que definieron la Junta Electoral mayoritariamente en porcentaje, sumado a los votos de hombres, de trabajadores y trabajadoras. Las mujeres tuvieron un rol muy importante en la definición de esa Junta Electoral. Bueno, ya manejando la Junta Electoral empezamos a hacer la campaña a través de todos los sectores de trabajo, hacer asambleas que eran interminables, era levantarse a las 4 de la mañana y terminar a las 12 de la noche y salir con un torino que nos habían prestado una compañera de San Isidro, lo reparamos en los talleres nuestros de transporte que estaban ahí cerca de la cancha de River, lo arreglamos como pudimos, llenábamos tachos de pintura que la mezclamos para conseguir y terminamos a la madrugada que ya no era verde, parecía agua, junto con mi familia que también colaboró mucho. Llegó el acto electoral y ganamos esa elección por 108 votos. Fue una elección muy peleada, que inclusive me demoraron mucho, casi tuve más de un mes hasta que nos entregaran el sindicato. A partir de ahí se comenzó una tarea de bueno, ¿con qué nos encontramos ahora? Íbamos a nuestro campo de deportes y los pastos tenían 1,5 metros. Y bueno, fue todo Lingeri ir paso a paso y el flaco Néstor tenía grabado en la cabeza lo que quería hacer. Él no quería seguir luchando con los compañeros de la Verde, él quería la unidad de todos. Yo creo que José Luis supo interpretar lo que sentía los trabajadores de obras sanitarias en ese momento, una necesidad de cambio. José Luis trajo otra concepción, donde el técnico, donde el profesional, donde el jefe era parte del gremio. Y aparte tuvo una gran
honestidad y llamó a todos los sectores. Hubo una unidad real del gremio. Se acabaron las disputas internas. Esta fue la enorme capacidad, entre otras que tuvo José Luis, unificar a todos los sectores y por supuesto integrar también a la mujer. Logramos poner en marcha realmente la comisión directiva de la lista verde. No quiero nombrar a todos los compañeros, porque si tengo que decir detalles, que sí tengo que decir que yo le decía la jabonería de Vieites al subsuelo del edificio Charcas, que ahí se gestó la agrupación, con muchos compañeros, que si nombro alguno me voy a olvidar de otro y sería injusto. Pero tengo que tener el reconocimiento de todos ellos, porque muchos han fallecido, de cómo se brindaron, de cómo jugaron al lado mío, de la fuerza, de la voluntad que pusieron para poder lograr el triunfo en esa elección. Y yo hoy, en este día, que después hubo otras elecciones, que las voy a decir, le tengo que rendir un sincero y cálido homenaje a todos ellos que hoy no están. A las compañeras, a los compañeros. Pero bueno, en la vida es lo que nos toca enfrentar. Y con esa fuerza y esa voluntad, logré a través, después de los años, ir amalgamando en las distintas conducciones a todas estas agrupaciones. Porque el lema mío es que no hay enemigos. Y bueno, esta campera es parte de la historia. Esta fue en el cierre de campaña en el edificio Charcas en el 84. Por eso la mantengo, la guardo, porque en ella, si hablase, estuviese expresado todos mis discursos y todo lo que hice en esa campaña electoral, que me acompañó en cada uno de esos actos. En 1989, la ley 23.696 de reforma del Estado y por el decreto 787 del 93 se concesiona los servicios a Agua Argentina. Este fue un proceso muy difícil de privatización de todas las empresas del Estado. Me toca a mí, conjuntamente con Pereira y otros compañeros, ir a diputados y al Senado a plantear de que no estábamos de acuerdo con esta privatización a ultranza que se quería llevar en el caso de obra sanitaria. De que por ser un servicio vital para la población, como es la provisión de agua potable, de que no podíamos entregar nuestras plantas al sector privado, que esto era un patrimonio de la nación, que teníamos que preservar para sí. Y me acuerdo que lo fuimos a hablar en ese momento a Manzano y a Jarolaski, y le dijimos, mira, nosotros queremos transformar la privatización en una concesión. Bueno, después de mucha discusión, logramos que se transformara. Fue la única que se dio en concesión, las demás fueron privatizadas. Aerolínea, YPF, lo que era toda la parte de luz, telefonía. Y se caracterizó por un proceso de concentración más de poder económico, si bien trajeron tecnología. Esa tecnología que ellos aportan tiene que estar acompañada por una capacitación del personal, que es ahí donde interviene nuestra organización gremial. Muchachos, sí, fenómeno de tecnología, pero hoy la gente que va a manejar esa tecnología, ¿qué hacemos? Esto costó
una asamblea de 5.000 trabajadores en el Club de Obras Sanitarias, porque en la paridad dólar-peso era 1 a 1, entonces cobraban en dólar. Toda la gente que estaba en edad de jubilarse se iban porque cobraban en dólares, y los que no estaban y estaban ahí cerca se tentaron. Nosotros dijimos, mire que con los taxis y los kioscos no se resuelve el problema, pero la gente estaba embalada y se nos fue gran cantidad de gente con los retiros voluntarios. Más de 4.000 personas en el primer retiro. Esa desvinculación, esa indecisión para saber si me quedo o me voy, pasaba por mi oficina y yo sufrí, viví cada episodio y lo llevo en el alma. Y esto significó algunos avances en el área administrativa y técnica por la tecnología y por el know-how que ellos traían de cuanto a una empresa europea con muchos más adelantos tecnológicos y eficiencia en los procesos administrativos, pero una gran desinversión en aquellos lugares que no tenían rentabilidad. La misión de ellos era la rentabilidad. Entonces, después de esos primeros 5 años, a los lugares humildes no se les llegaba, no les convenía, no había tarifa. Y entonces comenzaron a fallar en todos los objetivos que ellos tenían programados. Pero se dejó de lado algo lo más importante, el conurbano, que es donde la gente, hasta hoy estamos peleando, de que realmente la gente tenga derecho al agua potable y al saneamiento. Y nosotros tenemos una formación peronista donde para nosotros fundamental es el agua, que es salud, y no tiene que ser una empresa que esté gestionando renta, sino que esté gestionando salud. A través de la labor del INGERI se logró concesionar la empresa, que fue la única que se concesionó. Es decir, si se hubiera traspasado los bienes, hoy no estaríamos acá. Y logramos, a través de esta ley de reforma del Estado, participar en la conducción de la empresa. A través del programa de propiedad participada, INGERI estaba sentado en el directorio de la empresa. El PPP permitía no solamente la propiedad del 10% de las acciones, sino que un representante de los trabajadores estuviera sentado en la mesa de dirección y de ejecución de las políticas. Por eso a los delegados que veníamos desde antes, no nos apartaban. Los franceses querían hacer directamente una relación personal con los trabajadores y nosotros no existíamos. Nos querían borrar del mapa directamente. Nos caracterizamos por trabajar en equipo, no trabajar individualmente. Y ese choque de culturas y además pretender quitarnos de la noche a la mañana nuestra propia cultura hacía que los primeros años de Aguas Argentinas fueron muy difíciles. Viajé a París a ver a Jean Monod, que era el presidente de Lyonés, de Suez. Era un político de raza, ya había estado con Mitterrand como ministro, un tipo muy talentoso, y se dio cuenta del peso de lo que significaba el movimiento obrero en la Argentina. Que más allá de este proceso de las privatizaciones, había un volumen importante de resistencia y lucha en el campo sindical. Y se vino a firmar un convenio con nosotros donde prácticamente nos respetaron muchas cosas de la norma convencional. No tenían una visión antigremial. Ellos tenían gremios. Obviamente, se volvió loco cuando encontró que acá había un 90% de afiliación. Ellos tenían un 7, 8. Y a ellos querían dejar 300 personas en obras sanitarias, en Aguas Argentinas. No más. Eso es la realidad de esto. La actividad del gremio permitió salvar muchos puestos de trabajo. Como traían una mentalidad de renta y de lucro, sobre todo cuando fue la crisis del 2001, dejaron de invertir. El debacle vino por lo que decía anteriormente, la falta de inversión en los sectores más castigados de la población y los que más necesitaban, la falta de expansión y atención de esto, vino después en el avenimiento del gobierno del compañero Néstor Kirchner, el proceso de transformación
Y el hecho de haber sido una concesión y no una privatización, fue más fácil la reestatización de los servicios a cargo del Estado Nacional. Cuando cae la concesión, el 21 de marzo de 2006, por el decreto 304, se produce la reestatización y luego la ley 2600 crea AISA. Me acuerdo que me convoca en ese momento Néstor Kirchner Olivo, estaba él con su gabinete, con sus ministros. Le dice, el gremio está dispuesto a acompañar. Y José le dijo, no estamos dispuestos a acompañar, estamos en la vanguardia de la creación de la nueva empresa. Tucumán es la sede central y se tomó. Se tomó previamente a la llegada de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas. Sí, fue tomado por mucha alegría. La gente quería el nacimiento de AISA. Y ahí comienza una etapa, yo creo que la mejor etapa de lo que fue Obras Sanitarias. Hubo un plan director muy importante, con muchas obras, con mucha inversión, y cambió totalmente la empresa. Te volví a casa. AISA tenía un eslogan, es nuestra, es para todos. Y creo que esa fue la sensación. Volví a ser nuestra, la empresa, y volví a ser para todos. Para mí, lo mejor. Todavía pienso en eso y me vuelvo a emocionar. En los 9 años de la gestión entre Néstor y Cristina, debe haber llevado a alrededor de 5.000 millones de pesos de inversiones. O sea, hubo un fuerte proceso de inversión, fundamentalmente en el conurbano. Se crean los planes Agua Más Trabajo y Cloaca Más Trabajo, a través de poder llegar a los barrios con las cooperativas. Nosotros la capacitábamos a través del Instituto Leopoldo Marechal y tuvo un gran impulso hasta el día de hoy. A partir de AISA, cada 4 años renovábamos el convenio y nosotros volvíamos a rescatar derechos, beneficios y condiciones que en algún momento pertenecieron al 57-75. Pasamos el periodo de Macri, que tampoco hubo tanta inversión. Hubo inversión en algunas obras de infraestructura importante, como puede ser el complejo de la cuenca Matanza-Riachuelo, pero tampoco se fue al conurbano. En ese periodo también se abandonó el proceso de ir a los que menos tienen, a los más pobres, a los que hoy realmente carecen de agua y saneamiento. Se retoma nuevamente, a partir del actual gobierno, una fuerte inversión en el área de saneamiento, con la participación del actual presidente, de la compañera Malena Galmarini. Hubo una fuerte inversión este año, casi con un presupuesto de 200.000 millones de pesos, una suma muy importante. El gremio del 84 a la fecha ha crecido en forma potencial. Muy grande ha sido el salto cualitativo de nuestra organización sindical. Y Ligieri fue el que hizo todo esto. Esto estaba abandonado. Y él, con sus ideas, ha ido generando que nuestro camping, nuestros hoteles, pensando siempre en la gente, y continúa así, es imparable. La capacidad de trabajo que tiene José Luis es increíble. Yo me acuerdo que cuando me hice cargo teníamos la sede ahí en la calle Bogotá, que era una casa vieja, con el salón José Ignacio Rucci al lado. Estaba comprado el camping de la Ferrer, que tenía una casita, un chalecito y la entrada de vigilancia. Y bueno, a través de todos estos años también se habían comprado con gestiones anteriores, donde estaba Pablo Luján en la obra social, Villavicencio, un hotel en Mar del Plata por parte del sindicato. Esta historia, mi historia, es en realidad la historia de la mayoría de todos los que estamos acá. Vivimos historias muy similares, todos desde chicos y con mucha cercanía, un sindicato muy presente para todos, ¿no? Después hubo una explosión en todo esto.
Hoy tenemos hoteles de primer nivel en Carlos Paz, Mar del Plata, colonias de vacaciones, el camping de la Ferrer, todas obras muy importantes. El hecho de tener también todo un aspecto sustancial en el tema de la capacitación. Desde el inicio, yo hace 27 años que estoy en la empresa. Estuve al frente de todos los trabajadores y nos dio la oportunidad, ante todas las gestiones que tuvimos, profesionalizarnos y respetar cada vez nuestra fuente de trabajo. Trabajar en una empresa no con un beneficio, sino con muchísimos beneficios. Esta organización gremial lo que siempre privilegió fue la estabilidad laboral del trabajador. Y en cuanto a todos los beneficios que nos da, solo hay que abrir los ojos y saber mirar. Gracias a Obras Sanitarias y al amparo de nuestro sindicato, creo que todas las mujeres que trabajan en la empresa, por lo menos, pueden ser madres, criar sus hijos, seguir trabajando sin ningún problema. Una de las cosas más importantes que a mí el gremio me dio fue la posibilidad de que mis hijas estén en el jardín, en el mismo sitio donde yo trabajo. Y cuando eran más chiquititas, antes de cumplir sueño de edad, yo pude ir a darles de amamantar. Entonces eso a mí me llenó siempre de felicidad. Soy egresado de la Escuela de Aprendices de Obras Sanitarias de la Nación. Continué mis estudios recibiéndome de ingeniero. Comencé mi experiencia laboral en los talleres Varela de Obras Sanitarias de la Nación. La capacitación es un tema central. Vamos a remontarnos al 1947, la Escuela de Aprendices, Talleres Varela, la inaugura nada más ni nada menos que Eva Perón. De esa escuela de aprendices, hoy la mayoría de los jefes electromecánicos, torneros, electricistas, fundidores, han salido de esa escuela de aprendices, que cae con la dictadura militar y que después volvemos al reinicio del sistema democrático, y hay un hecho importante. Ahí había la placa de inauguración de la Escuela de Aprendices de Evita. Los compañeros en el golpe militar rescatan la placa, la guardan, igual que los bustos de Eva y del general, que se habían hecho en los talleres Varela. Cuando vuelve la democracia las volvimos a restituir, junto con el monumento de Malvinas, que lo inauguramos también en Varela, en homenaje a los compañeros caídos de Obras Sanitarias y de todo el país en esa gesta patriótica de nuestros soldados y nuestros compañeros. Entonces todo esto también nace de esa escuela de aprendices, nace también en Varela. Y siempre el sindicato y los trabajadores se preocuparon y se ocuparon de que nuestra empresa fuera autoaprendiente. Es decir, nosotros somos especialistas en un tema y no hay otro lugar donde aprender ese tema. Ahí está el sindicato siempre o acompañando o llevando de alguna manera la punta y anticipándose inclusive a las posibles cambios que puedan darse. Se crea en 1990 el CEN 61 en la planta San Martín, en el 91 el Centro de Formación Profesional número 16, un convenio tripartito entre el CONE, Obras Sanitarias y el ESBATO. En el 2000 se crean el ITM, el Instituto Leopoldo Marechal. En el 2007 la Escuela de Oficio Eva Perón vuelve ahí a lo que yo digo, a restituirse la placa de lo que fue la escuelita de Varela. En el 2015 se crea la FUTRASAFODE, que es la Universidad del Agua. En el 2021, por el decreto 41 del actual presidente Alberto Fernández, se crea el Instituto Universitario de Agua y Saneamiento, junto con las dos jardines maternales, tanto la gotita de agua acá en calle Ayacucho como en la planta San Martín, que alberga a los chicos de 45 días hasta 5 años. Como bien lo he escuchado decir a Ligieri, desde que se nace, pasando por toda la faceta, está la posibilidad de que nosotros podamos acompañar al trabajador en su desarrollo. Y eso creo que es una de las características que nos hace diferentes. A mi hermano
Mi mujer es miembro de la familia sanitarista y hoy por hoy mi hija va a La Gotita como parte de todos los servicios y los beneficios que nos brinda permanentemente. Mis papás se conocieron en la empresa y mi mamá trabajaba en este jardín. Entonces, para mí era un paso como súper natural que mi hija también asistiera al jardín, y creo que esa es una de las cosas más fundamentales que nos da el sindicato, que es esa tranquilidad de los primeros pasos, de saber que tu hija va a estar en un lugar que es como su casa, que no vas a tener problema, que vas a estar segura de que va con gente buena, y por eso estoy muy agradecida. Y para mí es muy loco y muy importante que mi hija como vaya también a un lugar al que fui yo y que ella sienta que la historia, digamos, se repite, que ese es un lugar que pueda ser propio, y eso. ¿Por qué le damos tanta importancia a este tema? Por las tecnicaturas, por todo lo que significa la preparación en distintas disciplinas en el área educativa, que lleva a un desafío de lo que nosotros debemos pergeñar una empresa en los próximos 10 años. Todas estas cosas le dan un valor agregado a nuestro sindicato muy importante, porque lo que yo pienso en función de la empresa y de nuestros trabajadores y trabajadoras, en todo lo que se ha trabajado en el tema de género, de igualdad, de las licencias por paternidad, por maternidad, el hecho de la violencia laboral, que la juventud sea partícipe en todo. Nosotros estamos participando en la Internacional de Servicios Públicos, que nuclea más de 30 millones de empleados públicos del mundo. En Contaguas, que yo tuve la oportunidad de ser presidente de la Contagua, que representa a todas las empresas de agua y saneamiento en Latinoamérica y el Caribe. Hoy lo están desempeñando otros compañeros nuestros, estos cargos. El gran convenio que tenemos, con muchos beneficios, permitió que yo pueda estudiar y que hoy muchos chicos que entran a la empresa, hijos de compañeros o familiares, puedan trabajar, porque tenemos un muy buen convenio donde los días por examen están. A mí me encanta que la gente estudie y progrese, me encanta, porque me parece que es una forma de salir de la pobreza, ¿no? Pero las obras sociales precisamente se inician en un proceso también de un gobierno militar, de Onganía. La 18610 surge, que es la base de la ley de obras sociales, a través del gobierno de Onganía. En el año 72, el 22 de junio, se crea por ley la 19699, la obra social para el personal de obras sanitarias de la Nación, llegando a tener en ese momento casi 45.000 beneficiarios. El régimen de salud en Argentina tiene 3 patas: el hospital público, la medicina prepaga, que obviamente tiene un sentido de lucro, y el régimen de obras sociales, que abarca casi 30 millones de habitantes. Y después con Agua Argentina, a través del decreto 1918 del 30 de octubre del 94, se transforma en una obra social sindical. Y la obra social es el salario diferido del trabajador. Esto es central. En el caso de Osos, prácticamente cubre todo el universo del sistema prestacional de nuestros trabajadores y trabajadoras. Y lo digo sin petulancia, yo creo que es la mejor obra social que hay hoy en el país. Aparte de que se cubre todas las especialidades, hemos construido un edificio en calle Pringle de 6 pisos, donde tenemos el tema de rehabilitación para los trabajadores y trabajadoras de AES, y también abierto a la comunidad. Ningún compañero puede decir que fue dejado de lado. Cada tema particular se atiende. Estamos todos los días atendiendo, resolviendo problemas, y hay un sentido solidario muy grande. La palabra Esbactos contiene infinidad de aristas. Para mí, en lo personal, creo que fue lo más importante que me pasó en la vida. Yo lo resumo como mi vida.
es mi vida, es mi viejo, es mi suegro, es mis hijos, es mi vida. Será por eso que la quiero tanto, ¿no? Es mi vida. Eso es la familia sanitarista, es un proyecto de vida, del cual estoy orgulloso. Aparte todo el reconocimiento que hice en este relato, y lo dije, el salto cualitativo que ha dado el gremio es muy importante. Lo que espero que las próximas generaciones lo acrecenten, lo defiendan, le den continuidad. Y esto surge si hay unidad y hay equipo. La dignidad que tiene el trabajador de obra sanitaria y hoy de AISA es un logro indiscutible del número 1. Si José no consiguió más, es porque no se pudo más. Entonces cada vez que llegó algo, es lo máximo que se pudo conseguir, es lo máximo que había en ese momento. Lingeri fue el artífice de que nosotros estemos hablando de un sindicato. Un gremio chico, de 8.000 afiliados, hoy está sentado en todas las mesas políticas y sindicales. Y está sentado por la capacidad política de José Luis Lingeri, que por otra parte, aparte de su capacidad, de su brillantez, es un hombre profundamente humano. Nunca dejó a nadie tirado. No me imagino al gremio sin Lingeri. Para mí es todo. Es el gremio, el gremio es él y él es el gremio, ¿no? Uno ha sido producto de la gente. Los liderazgos se construyen. El poder también, pero el poder si se maneja mal no sirve. ¿Y qué le diría? Que agarren la posta, que sean inteligentes, que se dejen de las cosas banales, de las cosas chicas. Perón tenía una frase: no hay que hacer como las gallinas el vuelo gallinesco y corto. Hay que volar como los cóndores. Hay que volar alto. Hay que pensar en el futuro y en el bien común, no en el egoísmo personalista de ver quién sobresale sobre el otro. Yo quiero estar rodeado de gente capaz. Hay algunos que eligen los incapaces para perdurar en el tiempo. Y yo digo que en algún momento los alumnos tienen que superar al maestro. Y cuando el alumno supere al maestro es porque hemos logrado la concreción de lo que yo siempre peleé. Un gremio unido, un gremio fuerte y con capacidad de respuesta ante los requerimientos que la sociedad, los trabajadores y las trabajadoras exigen. Y también, como hablé de mi familia, que me acompañó en el 84, también tengo que reconocer a mi actual pareja, que también me contuvo, me acompaña, pero es una contención en lo personal. Y en mis hijos, que también, tanto Cecilia como José Luis, me han acompañado a lo largo de toda esta historia. A veces calladamente mi hija, porque no participa activamente del gremio, sí más José Luis. Con esta frase quiero involucrar a todos ellos y a todas ellas. Muchas gracias, los que hoy no nombré, los que hoy no están presentes y los que fueron el factor determinante para que yo esté hoy acá expresando lo que estoy expresando. Mi eterno agradecimiento de corazón y con todo el amor y el cariño que ellos me han brindado a lo largo de todos estos años.